Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa donde nosotros reivindicamos a la política como un elemento de transformación para la sociedad. Por supuesto, se puede transformar de buena o de mala manera, se puede hacer a la gente más feliz o más infeliz a través de la política, y por eso es tan interesante y tan vital para la vida de los países y de los ciudadanos. Este programa en el que nosotros nos tomamos un rato largo para buscarle profundidad a cada uno de los temas que tratamos, para tratar de entenderlos mejor, de explicarlos de la mejor manera. Y vamos a tratar, en este programa, vamos a tratar de la educación sexual integral, la ESI, esa que andan denostando algunos sectores del liberalismo o de la derecha argentina y que nosotros defendemos y creemos que es necesario no solamente implementar, sino profundizar, y desde la edad más temprana posible. Y no tiene nada que ver con homosexualizar a la gente, con bajarle doctrinas, con adoctrinar. Tiene que ver con libertad, esa que ellos quieren pero niegan. Básicamente tiene que ver con libertad. Así que vamos a hablar, hoy día nos viene a visitar Elizabeth Flores. Ella es psicóloga, especialista en niñez y adolescencia, trabaja mucho con personas con problemas de neurodiagnóstico, y psicóloga con perspectiva de género. Eli, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimo Hola. gusto, no nos conocíamos, así que estamos por recomendación de nuestra amiga Sabrina, que ya anduvo por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Importantísimo hablar de este tema, así que muy agradecida también por el lugar, por el espacio. Me parece que es algo que tenemos que informar, maximizar, otorgar sobre todo conocimiento a las personas comunes. No hace falta irse a estudiar nada para aprender ESI, porque está a la mano de todos, y es buenísimo que tengan un programa donde puedan las personas escuchar, ¿no? E informarse también. Buenísimo. Vamos por el principio. Dale. ¿Qué es? Digo, porque parece que con decir educación sexual integral no alcanza, porque hay gente que ya se brota con esto. Entonces, arranquemos explicando, o arranca explicando, qué es la educación sexual integral. Bueno, la educación sexual integral es un programa que está diseñado por el Ministerio de Educación, es un derecho humano también, que es súper importante mencionarlo, no solamente porque este derecho sostiene el acceso a la educación, sino también porque cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos también de acceso a la salud, ¿no? Porque hablamos de que tenemos que tener acceso a una salud integral, y la ESI, con la información y con lo que menciona dentro de los programas curriculares, apunta justamente a que las personas estén instruidas, reciban educación, una educación que tiene que ser científica, que es una educación laica, y sobre todo que es una educación que apunta a que puedan ejercer su libertad en relación a sus cuerpos y también a lo que tiene que ver con su sexualidad. La llaman integral, o se llama integral, principalmente porque es muy abarcativa, porque la educación sexual no se trata solamente de los cuerpos, o sea, de la parte biológica, sino que también abarca lo social, lo psicológico, lo cultural, lo afectivo y lo ético de las personas. Por eso se llama educación sexual integral. Bien, ya arrancamos con algún contrasentido. Digo, algunas personas que defienden supuestas libertades están en contra de un sistema que enseña o le da valor a la libertad sobre los cuerpos propios, sobre asignarle esa libertad a los cuerpos ajenos y sobre la sexualidad. Yo creo que ahí es donde está el problema. Básicamente, ¿no? Porque ellos lo que sostienen es, esto es una forma de homosexualizar a la población. La ideología de género, o el embrismo que le dicen ahora, que quieren hacer que todo el mundo sea gay, transexual y todo, que quieren convertir a la gente en lo que no es. Nada más alejado, o sea, perdón. Es rarísimo, ¿no? Porque, sí, pero bueno. Nada más alejado que eso, porque la ESI, en la perspectiva que tiene, apunta a que las personas puedan tomar decisiones libres. Y tomar decisiones libres, las personas lo podemos hacer cuando tenemos información. Y esa información tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con aspectos psicológicos. Y a cualquier persona que le otorguemos esa libertad de poder decidir cómo va a cuidar su cuerpo, cómo va a ejercer su libertad sexual en este caso,
es completamente alejado de eso, porque no estamos diciendo que todas o la ESI no está diciendo que todas las personas tienen que hacerse homosexuales. No, de hecho, el abanico de formación que tiene la ESI apunta principalmente, o uno de los pilares que tiene la ESI, es la equidad de género, ¿no? Y cuando hablamos de equidad de género, nos tenemos que salir de lo binario también, porque si no, no estamos hablando de que todos somos personas. Es que eso es lo que niegan justamente. Digo, Claro. Niegan la posibilidad de salir de lo binario, porque ellos tienen una concepción humana de varón, mujer, punto, no hay más. Eso es una concepción súper biologista, o sea, está encasillada en lo biológico, porque se entiende, yo creo mal informadamente, estas personas entienden el sexo con el género, que no tiene nada que ver. El sexo con lo que la persona nace es una cosa y el género que la persona va desarrollando y formando a lo largo de su vida es otra cosa completamente distinto de los caracteres sexuales primarios que las personas tenemos, ¿no? O con el sexo que fue asignado al nacer. Ahí yo creo que es donde incomoda y rompe. Primero porque hay una base biológica sobre la sexualidad y segundo que hay una base religiosa y cultural también. Claro, ellos lo entienden desde una concepción animal, macho, hembra, no hombre, mujer. Exactamente. Y en esta cuestión de lo hombre y mujer, también seguimos sosteniendo ese paradigma biológico solamente, porque ya no nos vamos a lo cultural. Lo cultural tiene que ver con la conformación de la identidad, tiene que ver con aspectos que se toman ahora del género, de la equidad, de la búsqueda de esa equidad, no solamente entre hombre y mujer, sino también entre personas que se autoperciben con otro género. O con ninguno. O con ninguno, porque exactamente hay personas que se autoperciben no binaria y asexuadas o asexuadas en algunos casos y otras personas que no quieren identificarse con ningún tipo de género. Ahora, ¿cuál crees vos que es el problema de esta gente de aceptar la decisión del otro sobre su propia sexualidad? Digamos, después vamos a hablar de cuerpo, de respeto, consentimiento y demás que vienen incluidos en la ESI. Pero yo creo que de arranque debería alcanzar, si sos tan libertario, con asignarle esa libertad a otra persona y aceptarlo. Porque si vos fueras lesbiana, a mí no me debería cambiar en nada mi percepción de tu persona, de tu profesionalismo, de tus capacidades para determinadas cosas, para una amistad, para lo que sea. Pero eso no quiere decir que vos me vas a lesbianizar a mi novia, esposa, mujer, hija, lo que sea que tenga. Digo, no es una militancia de yo soy lesbiana y quiero que todo el mundo sea, o yo soy gay y quiero que todo el mundo sea. ¿Por qué les molesta tanto asignarle esa libertad a la otra persona? Incomoda, desde mi hipótesis, es que principalmente incomodan los derechos. Si hablamos de política, incomodan los derechos. Y la ESI apunta a eso, a poder otorgar derechos. El hecho de dar educación sexual integral significa que la persona sabe, conoce cuáles son sus derechos. Y eso es lo que incomoda, ¿no? Esto de, no sé si hay una cuestión muy personal en esas personas o de que no están muy de acuerdo con esto de que las personas sean libres. Yo creo que lo que incomoda son los derechos que se le otorgan a las personas cuando se instruyen, cuando tienen formación, porque si apuntamos a que la ESI es un derecho y que con la educación nosotros proporcionamos herramientas a las personas para que vayan a hacer ejercer sus derechos, causamos un problema, porque la educación sexual integral apunta a que las personas puedan recurrir al sistema de salud para solicitar métodos anticonceptivos, que puedan exigir en el colegio, en las escuelas, que se respete su individualidad, que se respete su género, que se respete cómo quieren ir vestidos también, porque la ESI también apunta a eso, ¿no? Apunta a que las personas sean realmente libres y que no vivamos en este mundo tan encorsetado donde nos dicen todo el tiempo cómo tenemos que ser. Entonces no proclaman la libertad. No. No les sirve a las personas libres, porque ellos dentro de esa libertad que es solamente económica, en todo caso,
no le admiten, no le asignan a la otra persona esa libertad de la que estamos hablando. Ellos quieren personas iguales, digo, macho, hembra, religiosas, porque siempre hay algún grupo religioso fundamentalista detrás, probablemente evangélico, en el caso de Milei, por ejemplo, pero hay un contrasentido ahí, si no, no se entiende. No, no se entiende. La coherencia es algo que la derecha no mantiene, ¿no? Digo, porque, o por lo menos en este caso, ¿no? De los libertarios. Esa es una gran frase y aplica para todo. Volvamos, la derecha la coherencia es algo que la derecha no mantiene. Que no tiene. Vamos a arrancar por ahí, me parece el programa. Digo, pero además pasan estas cosas, yo no las entiendo. Sí las entiendo porque ellos las detestan, pero esa necesidad de presentar al otro como lo que supuestamente es. Digo, si yo soy heterosexual, yo no ando por la vida diciendo Diego Comba heterosexual, mucho gusto, pero si alguien es gay, lesbiana, transgénero, lo que sea, te dicen, Juana, lesbiana. ¿A quién le importa? ¿En qué te puede cambiar? Yo creo que ahí está el problema fundamental de la resistencia ante la ESI. Sí, sí, sí. Jode la libertad también, ¿no? Siempre jodió la libertad. Siempre hubo una resistencia a la libertad. Tenemos un pensamiento religioso muy instaurado en nuestra sociedad y ese pensamiento religioso se lo defiende a capa y espada. Y eso que las personas consideran que es del ámbito de lo natural, que estoy totalmente en contra de esa palabra, que las cosas sean natural, en realidad son construcciones sociales, ¿no? El género es una construcción social que se ha tenido que luchar para que eso sea reconocido. Hemos luchado para que poder instaurar también en la sociedad que eso que no se nombra no existe. Por eso hoy hablamos de las niñez, porque niño, sí, en un momento se consideraba abarcativo para todo, pero hoy en día sabemos que lo que no se nombra no existe y que entonces tenemos que nombrar niño, niñas, niñes, para que sea más abarcativo. Esa es la libertad que yo creo que incomoda y molesta, ¿no? Que la otra persona sea libre, feliz y que se pueda sentir bien consigo misma. Claro, yo le sigo encontrando una falta de coherencia tremenda a lo que proponen ellos que hablan de libertad. Después decías que la ESI habla o trabaja mucho sobre los cuerpos y el consentimiento. Y hay una cuestión científica en los trabajos que hay en la ESI. Cuando vos hablas de científico, ¿de qué estás hablando particularmente? Y estoy hablando de todo el desarrollo que hay en torno a la biología, en torno a lo social, que dentro de las ciencias sociales se produce ciencia, ¿no? La antropología, lo que tiene que ver con la construcción de lo social desde los derechos también, desde el estudio de derechos, que desde ahí se promulgan las leyes, en conjunto con todas las otras disciplinas, incluida la psicología también, ¿no? Porque todas esas disciplinas convergen para formar lo que es la ESI, porque la ESI no es solamente educativa, por algo tiene esta perspectiva de integralidad, que hace referencia a lo que yo te mencionaba antes, ¿no? A lo biológico, a lo psicológico, a lo emocional, al componente social, cultural, a la ética. Claro, cuando hablas de integral y de biología estás hablando de cuando te enseñan el cuerpo humano, te enseñan todas las partes del cuerpo humano y en vez de decir amigo, pitito, se llama pene y tiene una función, y en vez de decir conejito, la cosita, la pipi, la titi, ¿ves? Esas cosas que no tienen, Sí. Es vagina, vulva y sirve para esto y tiene estos elementos, para que sea claro desde chiquitos a conocer el cuerpo completo. Exactamente, Okay. ¿sí? Y eso también nos saca del tabú, nos saca mucho de esto de lo que no se habla, porque de lo que no hablamos no tenemos posibilidades de acceder, o accedemos por otras vías, ¿no? Por medio de la curiosidad y nos encontramos quizás, no sé, en internet, por ejemplo, con una multiplicidad de información que muchas veces es desinformación. Claro, hay tanto y desde la ignorancia, cuando hay mucha información, no sabes qué vale y qué no. Exactamente. Y en esto que vos hablabas del consentimiento, es importantísimo. La ESI enseña desde la primera infancia el cuidado del cuerpo
Y cuando enseñamos el cuidado del cuerpo, indefectiblemente estamos hablando de consentimiento. Que no estamos hablando de higiene únicamente. Exactamente, no estamos hablando solamente de higiene. Además, no somos solamente un cuerpo biológico, no. No, claro. Tenemos emociones, hay psiquismo, hay mucho acá. No estamos, por más de que constantemente nos empujen a disociarnos, igualmente somos un todo. El cuerpo también es integral, la persona es integral, porque está atravesada por lo social, atravesada por lo cultural, hay componentes psicológicos, está el componente biológico. Entonces, lo que habla la ESI es básicamente de ser humano. Y en esto de ser humano nos olvidamos un poco del sexo, del género, porque a eso es lo que apunta, ese es el verdadero espíritu de la ESI, ¿no? De poder hablar de ser humano. Claro, del ser. Exactamente. Del ser un algo humano. Uh-huh. Porque a veces, ¿viste? Decís el ser humano y hablas como una especie más de todas las que convivimos en este planeta, es del ser esa persona, del ser persona. Uh-huh. El ser persona es, sin duda, hay un componente social, psicológico, emocional ahí. Y hablando del consentimiento y del cuidado del cuerpo, digo, la importancia básicamente tiene que ver con que no se opina de cuerpos ajenos y no se toca cuerpos ajenos si ese cuerpo no quiere. Exactamente. Y enseñárselo desde los más pibes, te ahorras un montón de problemas y eso estaría bien, por supuesto, bien instaurado. Por supuesto. Además, la ESI apunta a que, y esto es una educación para todas las personas adultas, ¿no? Todos los adultos, que enseñar consentimiento es súper importante desde que somos bebés, realmente. En la medida en la que nosotros comprendamos que esa otra persona tiene un cuerpo y que ese cuerpo le pertenece a esa persona, que no me pertenece a mí porque sea mi hijo o hija, sino que le pertenece a esa persona, y que desde muy pequeños vayamos enseñándoles el consentimiento, explicándole lo que vamos a hacer con su cuerpo, ¿no? Es como si yo estoy cambiando a un bebé, le tengo que decir, por más de que suene descabelladísimo y loco, le tengo que decir, te voy a sacar el pañal, te voy a limpiar, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Bueno, ahora te voy a cambiar la ropa, te voy a sacar esa ropa y te voy a poner otra. En la medida en la que nosotros hacemos de esta práctica algo cotidiano de todos los días, cada persona adulta va a ir naturalizando que ese cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a ese niño o niña. Y esa información cuando es bebé, uno cree que no entiende, pero queda guardada en algún lado, se van generando como registro. Sí, por supuesto. Porque dicen que el desarrollo de la conciencia arranca a partir de que tenemos conciencia del habla o de espacio temporal o algo. Lo que se graba en ese cuerpo queda. Seguramente esa persona pequeña no lo va a poder decir. Yo cuando era bebé me cambiaban de esta manera, no, porque la memoria, la conciencia, todo eso se desarrolla después. Claro. Pero lo que se hizo con ese cuerpo quedó marcado, quedó grabado. Bien. Ahora, me parece muy interesante esto de la pertenencia del cuerpo del otro. Digo, el otro, en algún momento de su vida, ya tiene que ver más con cuestiones hasta legales incluso, puede hacer con su cuerpo lo que se le da la gana, no lo que se me da la gana. Ahí está el cambio de la concepción del otro, de la otra edad. Uh-huh. Exactamente, sí. Y de eso se trata el consentimiento, ¿no? El consentimiento es cuando yo entiendo que este es mi cuerpo, me pertenece, que yo hago con él lo que yo quiero y que la otra persona tiene el mismo derecho. Es su cuerpo, su otra edad, y esa persona va a decidir sobre lo que quiere, sobre su cuerpo. Claro, no sobre el mío, y eso, digo, hay lugares en donde se da ESI y se da con mucha responsabilidad, donde se han detectado casos de abuso de infancia tremendos y brutales, porque el pibe en jardín, en primero, en segundo grado, se dio cuenta de lo importante que es tener consentimiento y lo que le hicieron y terminan explotando y contando. Uh-huh. De hecho, eso es súper importante tenerlo en cuenta porque, como yo te decía, ¿no? Si a lo largo del crecimiento de esa persona
de esa niñez. Nosotros vamos marcando esto del respeto, del límite, porque el límite lo tiene que poner el adulto primero. El límite corporal, el límite físico. Es un límite súper importante. No podemos enseñar consentimiento si no hay un aprendizaje sobre el respeto del límite físico. Y eso apunta a, no sé, si yo te explicaba de bebé, pero por ahí, no sé, tiene 4 o 5 años, yo lo agarro, le saco la ropa, le pongo esto. ¿Cómo va a aprender esa persona intimidad? Si yo en ningún momento le expliqué que vamos a sacar la ropa, por qué la vamos a sacar la ropa, por qué se va a cambiar, por qué lo hago yo y no lo hace cualquier persona, porque eso también es súper importante enseñar a los 4, 5 años, 3 años, 2 años. ¿No? Es como, no te cambia cualquier persona, te cambia la mamá, el papá, la abuela o la niñera, pero hay que enseñar eso, porque si no, ahí se pierde y se desdibuja completamente la intimidad. Y si yo desdibujo completamente la intimidad, ¿qué posibilidades voy a tener de dar consentimiento? Si con mi cuerpo las personas adultas hacen lo que quieren. Claro, y si tuvieran la posibilidad de elegir, de darles a elegir hasta qué ropa ponerse, pues tanto mejor. Digo, a veces no hay mucha chance por una cuestión económica, si te pones esto y punto. ¿Por qué? Porque no hay otra, perdón, pero si pudieran elegir es qué querés ponerte. Uh-huh. Sí. Digo, es lo básico, pero después el te baña también tiene otra cosa, digo, ¿no? El te baña a tal persona, pero hay cosas que no puede hacer esa persona. Sí, eso básico. Básico eso es ESI, ¿no? Enseñar eso es ESI. Es poder que nosotros como personas adultas podamos tener información sobre eso y después llevarlo a la práctica. Porque cuando enseñamos intimidad, cuando le mostramos que nosotros respetamos ese límite físico, el límite de no abrazo a la persona cuando yo quiero, lo abrazo cuando la persona también quiere y está disponible. No agarramos a los niños, niñas y los besamos porque tenemos ganas. Eso es avasallar un límite que lo hacemos los adultos, con un mal aprendizaje a veces, no con una intencionalidad. Años que venimos haciendo lo mismo. Esto de, no sé... Y obligar a los niños, niñas, a que llegan a algún lugar y saludan de beso a todo el mundo, aunque no tienen ganas. Y encima los retás cuando el pibe te dice... No quiero, no me gusta y a mí no me importa. Vas y besuqueas a todo el mundo. Un límite físico innecesario. O sea, en realidad, una exposición física innecesaria, completamente innecesaria. Porque si vamos al argumento del respeto, al respeto lo conseguimos con decir saludá a todos. Hola, hola, hola. Ya está. Ese es el respeto. Ahora, cuando avasallamos ese límite físico y los enviamos a que den besos a todos, ¿qué aprendizaje tiene esa persona? De que lo que dice el adulto es lo que hay que hacer. Entonces, si está expuesto a una situación de abuso, como vos mencionabas, ¿cómo va a decir que no? ¿O cómo va a poder entender que eso que se está haciendo no es adecuado, no es correcto? Si le hemos enseñado que lo que dice el adulto es lo que hay que hacer. Ahora, choca un poco cuando viene una madre, un padre, dice saludá o dale beso a todo el mundo y uno viene y lo frena y le dice, no, ¿cómo querés que yo te salude? Uno grande viene y le pregunta, ¿cómo querés que te salude? A veces los padres se enojan un poquito con eso. Pero también me parece que es una práctica de darles el lugar a los niños que por ahí hasta los mismos padres no le dan. Padres, madres, más padres, llámenlos como cada uno quiera. Sí, totalmente. En ese aspecto yo en mi práctica habitual no doy besos. O doy besos cuando pregunto si quieren, cuando ellos vienen y me quieren dar un beso. Y generalmente soy como bastante reticente yo a esto de los besos en la cara. Como si te doy un besito en la cabeza. Eso, ¿viste? El cuidar ese límite, porque yo creo que de esa manera yo también enseño esto. Sos la odiosa de las reuniones familiares. Claro, pues para la gente más grande es eso, digamos, ¿no? Y sí, a veces sí, es como, no quiere, te está diciendo que no. Pero, digo, decir todas estas cosas es darles a entender lo importante que es entender uno primero, ¿no? Porque en vez de decir, no, la ESI no, porque... fíjate qué es,
fíjate qué te enseña, fíjate qué te explica, y fíjate qué sano que es, ¿no? Cuánto bien nos hubiese hecho a nosotros educarnos así y no con patrones culturales adquiridos y con porno para aprender a tener relaciones. Ya vamos Ujú. a llegar al porno Sí, también, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? sí. De qué está bien y qué está mal, qué te muestra el porno y demás. Pero digo, ¿cuánto nos hubiese servido a nosotros ser más amables con el otro y con nosotros, ¿no? Digo, qué bueno que Completamente. tengan los pibes que tengan esta posibilidad y no hay que andar Ujú. negándoselo. Sí. Eh, yo también trabajo con personas adultas y no hay mujer que haya llegado al consultorio que no haya mencionado alguna situación de abuso. Y ni siquiera me voy a las violaciones ni abuso sexual, no, sino abuso, alguna situación donde se han sentido incómoda y que a lo largo del tiempo y con el acceso a esta información que hoy se está empezando a divulgar mucho más, se han podido dar cuenta, porque no nos dábamos cuenta, eso es lo importante, que las personas antes no nos dábamos cuenta de lo que era abuso y de lo que no es abuso. Claro, no lo sabíamos. No lo Había un sabíamos. mandato que había que cumplir y ya. Digo, qué bueno tener esa información, ¿no? ¿Por qué la niegan? Pero antes de llegar quería ir a la Sí, pornografía, pero mencionaste sin llegar al abuso, digo, a la violación. Hay muchos tipos de abuso. sí. Esto también se explica cómo es el abuso, porque también está la concepción de yo no soy violento con las mujeres porque no les pego, y hay muchos tipos de violencia, y esto de yo nunca violaría a una mujer, pero hay otros tipos de abusos que por ahí el hombre principalmente comete y no, a veces lo hace sabiendo y a veces lo hace porque no tiene idea, porque Ujú. fueron criados con porno y cinesi. ¿Cuáles son los tipos de abuso? Y cualquier situación donde una persona, hablemos específicamente de una situación de índole sexual Sí, claro. o afectiva, erótica, cualquier persona que en esa situación, en esa circunstancia, en algún momento haya sentido que no quiere algo o que haya sentido que algo la incomodó o le incomodó, eso puede ser considerado ya un abuso. La incomodidad, algo que teníamos o que tenemos incluso completamente naturalizado, ¿no? De habernos sentido incómodos, incómodas, incómodes, perdón, no me salió, en algún momento, ya puede ser considerado un abuso. Cualquier situación donde haya presión, donde haya una extorsión, donde si vos no haces esto, yo hago esto otro, o donde se recurre a la manipulación. Si vos no haces esto, eh, no sé, yo te voy a dejar o voy a hacer esto. Cualquier situación que involucre la manipulación puede ser considerada una situación de abuso. Es la clásica eh, que te lleva a la excusa de buscar afuera de tu casa lo que no tenés adentro. Sí, puede ser. Porque es consecuencia de, digo, o el clásico, el débito conyugal, que ya por suerte no se usa ni siquiera legalmente, pero esto de que la mujer tiene que estar disponible sexualmente para cuando el hombre quiera, punto. Eso es abuso. Es una práctica habitual que fuimos heredando y que se fue aprendiendo a lo largo de cientos, o no sé si miles, pero cientos de años seguro. Y claro, porque también nunca ha sido, nunca se ha mencionado el placer de la mujer. Hasta recién hace unos poquitísimos años que estamos empezando a hablar del placer femenino, porque nunca se ha dado el lugar de persona a la femenidad, a la mujer. Claro, Durante porque mucho es la tiempo, fábrica de hijos la fábrica de hijos y del placer del otro. y el placer del otro. Que aunque vos no quisieras, tenías que estar ahí disponible. Qué raro, ¿no? Porque además la mujer es el único ser humano que tiene un órgano destinado únicamente al placer. No tiene otra función, como es el clítoris. Que no lo conocíamos. No, claro, pero no sirve para otra cosa, digo, Exactamente. en términos biológicos y científicos, ya que les gusta estos términos, el clítoris no sirve para más nada. Ujú. ¿O me equivoco? No, así es un órgano específicamente del placer. Que el hombre no lo tiene. ¿Quién no lo tiene? Va, en realidad dicen que sería equiparable a la próstata, si es que las personas accedieran a ciertas prácticas.
te estás metiendo en un Un terreno terreno muy donde oscuro. no quieren entrar y es literalmente oscuro. Pero de verdad, digo, es rarísimo Ujú. que, insisto, haya gente que habla de libertad y no asigna ciertas libertades, porque desde lo religioso está mal, hay culturas que hicieron por años Que siguen extirpaciones de... haciendo, ¿no? Sí, Se sigue usando esa práctica de extirpar el clítoris, se lo sigue utilizando. No es algo que no se hace. qué retraso que hay, ¿no? En vez de evolucionar, hay un retraso muy, muy grande, ¿no? De no poder hablar de estas cosas y de no poder asignar estas cosas Ujú. y de reducir la libertad a lo que yo quiero hacer. Digo, la libertad es lo que yo quiero hacer, no lo que quiere hacer todo el mundo. Exactamente, eso es gravísimo, es peligrosísimo. Es como en este momento en el que las mujeres han, no solamente las mujeres heterosis, sino todas las personas también que se consideran mujeres, los trans, todos los movimientos no binarios, vienen empujando una lucha por la protección de sus derechos, por la protección de esto, ¿no? De poder ejercer su libertad sexual como quieran y que en este momento estemos frente a situaciones donde se busca atrasar, se busca quitar derechos, se busca, no sé, falta que nos sigan, nos vuelvan a nombrar brujas y que nos quemen en las plazas, Estamos porque a nada y hay gente que quisiera, ¿no? sí, se ve. Sí, 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 hay gente que yo creo que sería feliz con esas prácticas porque, digo, cuando vos hablas de derechos conquistados, ellos hablan de homosexualización, de feminazis, de embrismo, de ideología de género, porque les da miedo a la libertad del otro. Ujú. No la quieren, de hecho. No. Y volviendo a la ESI y hablando de pornografía, digo, nosotros nos criamos con el porno como un ideal de, de, de sexualidad. El porno como placer de él, consentimiento solo de él, lo que él quiera hacer y en prácticas que en lo cotidiano es imposible prácticamente cumplir porque esto es ficción. Ujú. Sabrina decía el otro día, Sabrina Ríos en una entrevista en otro lado, decía que hablar de porno como si fuera educación sexual es lo mismo que hablar de Rápido y Furioso como una escuela de manejo, básicamente. Sí. Pero la ESI tiene que ver no con que te enseñen a tener sexo, sino en qué. Principalmente en hacer ejercicio de la libertad sexual, que hablando de sexualidad, nos estamos yendo bastante del sexo, porque la sexualidad no es lo mismo que el sexo. A ver, A ver, la sexualidad es mucho más abarcativa, abarca el desarrollo de la persona, el desarrollo de su afectividad también, y el sexo hablamos de una práctica sexual. Y bien. la ESI no enseña prácticas sexuales. La ESI enseña educación para que las personas ejerzan con libertad, con placer, sin coerción, sin violencia, su sexualidad. O sea, la ESI no les enseña a coger a los chicos. No, Se va a morir gente porque cree que sí. no, no enseña eso. Bien. Y si la persona tiene alguna duda, todo el material que se enseña sobre ESI está disponible en las plataformas del Ministerio de Sí, Educación. ahí se las canto porque está, justamente lo tengo abierto, es www.argentina.gov.ar/educación/ESI. Y ahí tienen detalle, información y cartillas a lo loco. Pero me interesa mucho poner énfasis entre la diferencia entre sexo y sexualidad. Sí, es que es importantísimo hablar de eso. Además, también pensando de que el sexo tampoco es solamente la genitalidad, ¿no? De que el tener sexo no significa solamente estimulación de los genitales. O en el caso de las relaciones heterosexuales, penetración. Estás rompiendo gente. Sí, me alegro. Bueno, vamos, sigamos entonces. Sigamos. Sí, nada, eso es derribar un mito tremendo de la EXI, ¿no? Es como, el principal mito es, no, le enseñan a los chicos cómo tener sexo. Y no, ¿cómo le vas a enseñar a una criatura o sea, digo criatura, perdón, a un niño de
de 3, 4 años. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo que sea. Y hasta incluso un adolescente. No, está completamente... ese es un argumento para poder demonizar la ESI. Y nada que ver, no es así. No es así porque no hay, en ninguna de las cartillas hay contenido que diga cómo tienen que ser las prácticas sexuales. No hay. Sí hay imágenes físicas, biológicas de cómo son los cuerpos de las personas. Eso sí hay. ¿Sí? Es porque son cuerpos y los vemos todos los días. Claro, vestidos, pero vemos cuerpos todo el tiempo. Pero no hay nada referido a eso. Sí hay mucha información sobre métodos anticonceptivos que tiene que ver con el acceso a la salud. Y más que eso... Claro, prevención de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Tan importante que lo puedan saber desde pequeños. Sí. Pero entonces, después en las cartillas no hay nada de eso. Y si sexo no es la estimulación genital, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el sexo también puede ser una estimulación erótica de otras partes del cuerpo, de una... quizás hasta de la comunicación. La comunicación también se puede erotizar, ¿no? De hablar de qué te gusta, qué me gusta, cómo queremos que sea nuestra relación sexual. Todo eso también significa... Dijiste queremos. Claro. Digo, qué importante, ¿no? El cómo queremos que sea nuestra relación sexual. No estás hablando ni siquiera de dos personas, pero ponele en la normalidad de dos personas, es cómo queremos los dos, no cómo quiere uno. Exactamente, sí. Porque hablando de sexo, de sexo, no estás hablando de ESI, pero hablando de nosotros, consentimiento y conversación, sí estás hablando de ESI. Digo, ahí es donde termina llegando la ESI a esa relación. Y eso permite tener vínculos saludables, ¿no? Y por supuesto que permite involucrar la ESI en el acto sexual, significa el cuidado. El autocuidado y el cuidado de la otra persona con la que nos queremos compartir, 1, 2, 3 o las personas que sean. Sí, claro, no importa, mientras haya consentimiento y ya. Eso no es de interés de nadie porque no te cambia la vida de nadie. No debería, digo, no sé, capaz que si a alguien le cambia, pero no debería. Yo creo que si a alguien le cambia la vida, cómo la otra persona decide o quiere ejercer su sexualidad, es una persona que se está yendo completamente del foco de lo que a esa persona le interesa, digamos. Capaz no tiene nada más que hacer con su vida. Sí, o es envidia. También. O quiere lo que quiere el otro, pero no se anima. También. O frustración porque sabe que es... pero se frustra porque no lo puede o no lo quiere dar a conocer o lo que sea. Hay mucho de eso también dando vuelta, ¿no? Por alguna razón incomoda la libertad de los otros. Incomoda. Ahora, con la ESI tenemos todos estos beneficios de los que venimos hablando, consentimiento, salud, sexualidad, etcétera, etcétera, pero a la vez con el porno tenemos un problema que se entromete, porque ya por lo menos en España, y no sé si hay estadísticas en Argentina, el consumo del porno en varones empieza a partir de los 8 años, y es cada vez más brutal, porque los videos más virales en Europa son brutales en contra de la mujer, son tremendamente violentos en contra de la mujer y lo están viendo pibitos de 8, 9, 10, 11 años y nenas es como que les muestran otra cosa. Digo esto con algoritmos y con darle la muestra gratis de videos de 2, 3, 5, 10 minutos, les están formando otra cosa en la cabeza. ¿Cómo se contrarresta? Porque tenemos la ESI por obligación legal, pero no la estamos implementando y dejamos que esto avance, que tiene miles de métodos para avanzar. La ESI queda reducida solo al ámbito escolar. Sí, es súper importante que la ESI no quede solamente reducido al ámbito escolar, ¿no? Que el hecho de que hoy, acá en un programa de televisión abierto, estemos hablando de esto, o sea, que se va a divulgar en muchos hogares, ya estamos haciendo masiva la ESI, ¿no? Ya estamos haciendo, de alguna manera, esa educación. Ahora, quizás sea necesario seguir insistiendo mucho más para que sea decisión de cada persona no recurrir a eso.
Ahora, está completamente conocido de que la pornografía en los hombres y sobre todo en los heterosis es algo que es como si yo te compartiera, no sé, un meme. La pornografía entre los hombres se comparte como los memes. Sí. Lamentablemente es así. Y hay grupos destinados específicamente a compartir pornografía. Sí, y a veces ni siquiera pornografía de películas filmadas. Se desmanteló hace muy poco en Tucumán muchos grupos de WhatsApp, había 11.000 pibes involucrados que compartían fotos íntimas hasta de sus madres, hermanas, no se salvó nadie ahí. Digo, consentimiento cero y además delitos informáticos contra la intimidad y demás. Digo, qué importante la ESI para entender el consentimiento y poner una propia barrera, decir, esto estoy haciéndolo mal. Y eso si hablamos de masculinidades. Ahora, hay algo que a mí me parece que es necesario avanzar y es avanzar en la protección de los derechos. Porque si yo no doy mi consentimiento, alguien me tiene que proteger a mí. Tiene que haber un sistema de protección. El Estado, Exactamente. el que quieren desarmar. Porque ahora decimos, bueno, sí, esto es un delito. Pero claro, si yo no me entero que eso está pasando conmigo, que alguien divulgó una foto mía y yo no voy a denunciar con todo lo que significa denunciar, porque no es que uno va y hace un trámite y ya está. No, significa una revictimización, significa enfrentarse a un sistema que no da muchas respuestas, un sistema que muchas veces no hace nada en relación a estos delitos, y si no, queda ahí como en el aire. O sea, a ver, se conoció toda esta información, pero no tengo conocimiento yo, por lo menos, de que se haya prosperado una denuncia de ciberdelitos, que haya prosperado una denuncia por la divulgación de Sí, información. en este caso particular de Tucumán sí, porque intervino Bien. una fiscalía y además hay procesados y demás. Pero hablabas de revictimización y vos podrías hacer una denuncia siempre y cuando tengas la suerte de que el policía o el agente judicial que te la reciba al menos te la tome en serio, no te revictimice él de arranque, ¿no? Burlándose, porque esto también sucede mucho. Y muchas mujeres no quieren hacer denuncia por esto, ¿no? Porque en las comisarías se le burlan, porque la mandan, anda a laburar, a lavar los platos y todo eso que se sigue, prácticas que se siguen ejerciendo en muchos lugares. Sí, sí, totalmente. El sistema de protección hacia las personas no está funcionando muy bien. No es algo que da respuestas, ¿no? Porque también falta mucho conocimiento. Tiene que haber mucha más formación en género. Se tiene que trabajar con perspectiva de género. Y ese trabajo en perspectiva de género no es solamente para las mujeres, no, porque la presión que ejerce el porno sobre la masculinidad, sobre los hombres, es terrible también. Sí, sí, hay autofrustración y por ahí hay mujeres que demandan eso, que están viendo en la tele y no se puede, No señora. se puede. A veces sí, digo, pero O sea, no es lo natural. es un ideal imposible de alcanzar, es ficción. Es ficción y lo malo de eso es que esa ficción se tome como educación, porque no hay nada más alejado de la realidad que la pornografía. Hay dos cuestiones que en otros programas las abordamos, pero me parece que está bueno volverlas a explicar, porque cada persona lo explica diferente y cada persona lo entiende diferente. Decías con perspectiva de género, esto lo hemos hablado con Sabrina, con Vir, con Itatica Ricker a lo largo de este año y de años anteriores. ¿Qué es la perspectiva de género y por qué no está orientada solamente a las mujeres? Porque cuando hablas de perspectiva de género, hay varones que dicen, ¿y mis derechos? Mis derechos como hombre. No estamos hablando de quitarte los tuyos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de Y género? hablamos principalmente de equidad, o sea, que haya una equidad, y ni siquiera te estoy diciendo igualdad, Que no es lo mismo. que no es lo mismo, para nada. Equidad significa que podamos compartir, tanto hombres como mujeres, y, no sé, llámele disidencias o como les quieran llamar a las personas no binarias, que haya una equidad, que se logre esto que yo te mencionaba antes, ¿no? El ser persona.
Ser Pero persona. ¿por qué yo varón tengo que ser igual o tener equidad con el putito? Porque esa cosa despectiva existe, digamos, no es que lo piense yo, pero estoy repitiendo cosas que yo escucho. O con la torta, o con el travesti, pero de forma despectiva. ¿Por qué debería ser igual o tener equidad con ellos? Yo que soy varón, euronormado, heteronormado, y no sé si soy lindo, pero me autopercibo lindo. ¿Por qué? Porque las otras personas, independientemente de su género, son personas. Ahí está. Y yo creo que se resume ahí. Somos todos personas, todes personas. Entonces, ¿por qué habría que negarle derechos? ¿Qué? ¿Por qué las personas, y esto lo podríamos traer de antes, que es algo que se sigue cuestionando, ¿por qué la ley del matrimonio igualitario? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que gozar de los mismos derechos que los heteros? Por lo La, mismo, la porque razón son es personas, esa, claro. porque son personas. Claro. Antes tenían que conformar una sociedad para cuidar su patrimonio. O sea, armar una empresa, ¿entendés? Para cuidar su patrimonio, las personas que no homosexuales, para poder tener un vínculo afectivo. Es algo absurdo. Cuando somos todos personas y tenemos los derechos de poder compartir nuestro patrimonio, porque por ahí apunta un poco lo del matrimonio también, ¿no? De compartir matrimonio, de compartir derechos, de compartir, no sé, Una obra vida. social, una vida, un montón de beneficios y de derechos que se conquistan a través de eso. Claro. La pensión que te da cuando el otro, la otra muere, porque cobraba X, la potestad sobre Ujú. los hijos, las hijas, les hijes. Y Sí, cuando nombraste mucho las palabras heterosis. sí. Incluso a mí que lo entiendo me cuesta un poquito me cuesta explicarlo, pero sí lo entiendo. Y ya lo explicamos aquí, pero vamos de nuevo. ¿Qué es? ¿A qué te referís cuando hablas de heterosis? Y la persona que se considera heterosexual, principalmente, que es una persona que de alguna manera no tiene como ninguna dificultad con el sexo asignado al nacer, que se autopercibe, yo por ejemplo me autopercibo mujer, coincide con mi sexo asignado al nacer y por eso se le llama heterosis. Pero, ¿por qué el cis? Digo, si tiene que ver con la práctica sexual o solamente con la autopercepción. No, tiene que ver también con la práctica sexual, sí. Ok, ¿en dónde sos cis entonces? Cuando haces solo cosas de nene, solo cosas de nena, digamos, Sí, básicamente. sí. Nos estamos metiendo en un terreno que no puedo responder. Pero digo sí, o sea, dejas de ser para el hombre, digamos, que es como más complicado, o es el más complejo de entender, el varón cis. Si te estimula la próstata, dejas de ser cis. Y eso es una discusión de los varones, de la masculinidad. Yo creo que eso apunta a una concepción errada de eso, ¿no? De que la práctica sexual no determina el género y la autopercepción. No, la elección de objeto sexual no es lo mismo o la elección de pareja, perdón, sexual, lo nombré de una manera muy psicológica. Ujú. La elección de pareja sexual y la práctica que se lleva adelante no te convierte en homosexual, ni te convierte, ni te saca de la heterosexualidad. Y si te sacara no habría nada de malo de última, digo, ¿no? Porque ahí está la barrera del prejuicio. Claro, porque también, o sea, fíjate que cuando traspolamos eso, que lo entendemos como algo social y cultural, a la forma en la que cada persona se autopercibe, cuando lo traspolamos a las prácticas, estamos llevando algo que culturalmente se construyó a un ámbito que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la libertad de ejercer una sexualidad. Entonces estamos llevando algo de lo social y cultural a un ámbito que sí se determina o que tiene relación con lo social y cultural, pero que no es solo eso, ¿no? Que además es 100% privado y no debería ser
No nos deberíamos ni meter en eso. Claro, no es algo que debería importar para absolutamente nada, porque no te hace ni mejor ni peor persona, ni nada, digo, son otras las cualidades que te hacen mejor o peor persona para diferentes ámbitos, digo, Ujú. laborales, de amistad, de pareja y de etcétera, siempre y cuando sea consentido Sí. y privado, digo, no entiendo en qué les importa tanto. Yo volvemos al principio, esto es privado y no te cambia nada. No. ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo creo o tengo la hipótesis de que justamente eso incomoda la libertad de otras personas. Quizás hasta tenga que ver con esa envidia, ¿no? De que vos mencionabas, de que yo no me siento feliz o cómodo porque vos sos más libre que yo y porque yo no me permito esa libertad, porque estoy amparado bajo la religión, bajo lo social, lo cultural, Claro. y que entiendo que eso es algo que tiene que ser así, y que si es así para mí, tiene que ser así para todos. O sea, la mayoría o una parte de esa gente es bastante infeliz, por llamarlo de alguna forma. Porque no puedes ser, no puedes ser feliz si estás buscando permanentemente restringir la libertad de las otras personas. No estamos hablando ni siquiera de placer, estamos hablando de libertad, de que cada uno pueda ir por la vida cómodo con uno mismo. Ujú. Yo creo que en ese aspecto voy a tomar a la religión que se ha metido en el ámbito privado, y que quiere tomar decisiones sobre cómo tienen que ser los vínculos, cómo tienen que ser las relaciones, cómo una persona tiene que ejercer su sexualidad. Eh, yo creo que ese componente religioso es una explicación bastante coherente para esto, ¿no? De por qué nos metemos en el ámbito privado, porque hemos estado acostumbrados a que los discursos religiosos se metan en la privacidad de las personas, opinen, digan por qué esto sí, por qué esto no. Claro, sí, no y cómo, y juzgando la moral desde lo que hace en su absoluta privacidad. Exactamente. Pero en la Cuando, privacidad también se defienden ante la falta de consentimiento, ¿no? Y principalmente algunos sectores de la iglesia que han abusado de niñas y niños, principalmente de niños en muchos lugares, porque es un ámbito privado, no te tenés que meter acá. ujú, Pero no hay consentimiento. Ahí volvemos a bueno, la ESI. ahí volvemos a la ESI y ahí me parece súper importante decirte que lo personal es político y lo político es social. Entonces, eso que antes lo teníamos en el ámbito de lo privado, de lo que no se hablaba, de lo que no se tenía que decir, hoy en día lo estamos poniendo en el ámbito público, ¿no? La violencia, los abusos, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, todo eso era terreno privado, pero sí te decían cómo lo tenías que hacer. Porque si nos remontamos un poco más atrás, sí, esto que vos mencionabas, ¿no? El deber conyugal. Eso también es religioso, no se sale de la religión. No, claro. Y ha sido tomado por el discurso jurídico. Y ahora rompimos, por suerte, con eso. Pero en algún momento esos discursos han estado metidos en la intimidad de las personas y Claro. sobre todo generando violencia. Y hay un lugar que es muy vidrioso y muy complejo, que es, hablando del consentimiento y de lo privado, eh, a partir de qué edad se considera más allá de lo legal que una persona puede prestar su consentimiento para una relación sexual. Es muy complejo porque le estamos enseñando el consentimiento a los pibes y después puede aparecer alguno, no quiero decir loco ni depravado porque le estaría quitando el peso de lo que está haciendo, a decir, no me dio su consentimiento. Bueno, pero ahí entra un factor que es muy importante y que tiene que ver con la madurez emocional y psicológica, ¿no? Ok, Que cuando una persona está en libertad de poder dar su consentimiento. Si estamos hablando de un vínculo que es muy asimétrico, con una asimetría bastante considerable, no podemos hablar de que hay consentimientos. Si hay una persona de
veintitantos años o 30 años que mantiene un vínculo con una persona de 14, 15 años y estamos hablando de una asimetría muy grande, ¿sí? Y probablemente haya mucha manipulación que llegue a un supuesto Y consentimiento. no hay un desarrollo psicológico y emocional eh, que pudiéramos decir, esa persona la tiene re clara y sabe lo que está haciendo. De hecho, con este aprendizaje, con estas enseñanzas de la ESI, con todo lo que se divulga hoy en redes sociales, muchas personas se han dado cuenta de que estaban en un vínculo amoroso asimétrico donde era abuso o podría ser considerado abuso. Eso se ha resignificado ahora con el tiempo, cuando las personas empiezan a darse cuenta de cómo fue esa relación, cuando empiezan a tener conocimiento, cuando empiezan a tener un verdadero desarrollo emocional y psicológico. Porque ¿cuántas personas hay de 20, 20 y tantos años que mirando hacia atrás se dan cuenta de que han vivido situaciones de abuso porque tenían una pareja que les llevaba muchos años? Claro, en esa adolescencia o infancia o pubertad hay una complejidad muy grande. Por eso la edad de 18 años para ser considerado mayor no es caprichoso, tiene que ver con el desarrollo cognitivo de las personas. Sí, completamente. No solamente con el desarrollo cognitivo, sino también con esto, con la maduración emocional. En la ESI hablamos que también habla o enseña de cuestiones que tienen que ver con lo emotivo, con la estabilidad emocional. ¿Cómo se trabaja con eso desde las infancias? Principalmente de poder enseñarles de qué se trata la afectividad, enseñar las emociones, enseñar los sentimientos, qué es emoción, qué es sentimiento, reconocerla, qué es lo que nos dicen esas emociones, la afectividad, cómo se demuestra la afectividad. Eso está muy ligado también, muy relacionado con el autoestima, con el cuidado emocional, ¿no? Con el cuidado de la afectividad principalmente. O sea, eso sí lo enseña la ESI, todo eso es abarcativo. Y tiene que ver con el bullying, con no meterse con el cuerpo del otro, porque no sabes por qué problema puede estar atravesando, o por qué tiene ese cuerpo, o se viste de determinada forma, o usa corte de pelo que se le da la gana, y etcétera. Digo, tiene que ver con todo Exactamente. esto y cómo gestionarlo. Sí, Ok. completamente. ESI es no llamar, nosotros los adultos, no llamar a los compañeritos de escuela o compañeritas, gordito, el flaquito, el tito, el pesito, Claro, los hombres no lloran, no seas putito, esas cosas. Eso es ESI. que es mucho más cruel en el hombre, en el varón, que en las Ujú. mujeres. Sí, Pues las mujeres realmente. también hacen bullying, tampoco quiero decir que, no, el único que hace bullying es el varón, digo, las mujeres también hacen bullying, pero es como otra forma, ¿no? Sí, también porque tenemos una fuerte demanda de la estética corporal, ¿no? De la estética y de los comportamientos, de cómo debemos ser, de cuáles son los comportamientos de las niñas, de las señoritas. A las señoritas, claro, al hombre se le asigna la posibilidad de ser más salvaje, pero la nena tiene que ser más señorita, Más señoritas, sí. más nena de 15 del club 20, de hace un... No importa del estrato social que seas, pero es Ujú. el modelo salteño del ideal de señorita. Sí. Y que los salteños los seguimos teniendo hoy, ¿no? Por algo vamos a comprar y te dicen de nene o de nena, así o así, como esto, ¿no? En la asignación de los colores incluso. Claro, sí, 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 sí. Sí, una zapatilla negra con naranja ya es de nena. ¿Por qué? Yo quería negra sola y soy nena, o yo quería naranja y soy nene, digo, ¿no? Y en eso hay que reconocer que las niñeces nos llevan unos pasitos más adelante, porque te encontrás, yo en el consultorio me encuentro con muchas infancias que me dicen, no, pero los colores son de todos, o ¿por qué el color de nena y nena? Claro, porque después los rompemos nosotros. El problema es que nosotros los vamos rompiendo y le vamos asignando nuestros propios prejuicios. Sí, Y totalmente. ya es para todo, digo, no tiene que ver nada más con sexo, sexualidad, educación sexual y etcétera, etcétera. Ujú. Pero nosotros le trasladamos todo un montón de porquería y los rompemos. Implementación de ESI en el trabajo, ¿por qué no? Claro, podría. Porque sí, lo llevamos al ámbito educativo y es como obligatorio, no solamente para la educación pública, sino también privada,
Pero ahí te das cuenta que a los que nos falta ESI son todos los adultos que conformamos esta sociedad. Para poder asignarle la libertad que nosotros queremos, asignársela al otro también. Al final del camino, una sociedad más libre también es una sociedad más feliz. Si no queremos eso todos, estamos en problemas. Sí. Creo, sí. ¿no? Sí, es importante. A ver, cuando hablamos de que la ESI es un derecho y hablamos de que la ESI es un derecho humano, no nos podemos no comparar con otros lugares. O sea, a ver, tenemos ESI obligatorio porque forma parte de los derechos humanos, no porque a la Argentina se le dio la gana o porque fue algo caprichoso de esta gente que quiere hacer gay a todos. Claro. No, sino que la ESI responde a un derecho humano. O sea, hay miles de tratados internacionales, los derechos humanos que mencionan el acceso a la salud integral, que esto es acceso a la salud integral, la ESI. Porque se enseña cómo una persona va a poder ejercer su libertad sexual, cuidar su cuerpo, evitar situaciones donde se vea coercionada o se vea violentada. Claro, de abuso y de violencia. O sea, es importantísimo. Esto es un derecho humano, no es algo que ocurre acá en Argentina porque a un grupo de personas se le dio la gana. No, es algo que está regulado a nivel mundial, que se busca esa libertad a nivel mundial. No somos unos iluminados acá, no. Claro, no, es algo que está estudiado y por eso se hace. Y se hace en muchos países, además. Y países desarrollados, y tal, que le gusta decirlo. Porque en los países desarrollados, bueno, estas cosas se dan en países desarrollados. Sí, si nos queremos parecer más a esos países desarrollados, tenemos que bancar la ESI, hacer que se cumpla. Lleva muchísimos años la ESI ya promulgada y todavía hay mucha resistencia. Y todavía escuchamos estos discursos que no quieren, que están en contra, pero que ni siquiera se informan de qué es. Ni siquiera saben de qué se trata. Bueno, espero que esto haya servido por lo menos para ilustrar un poquito de qué se trata y hacia dónde vamos. Sí. Eli, te agradezco muchísimo por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pasaba otro episodio más de La Rosca. En este hemos hablado de educación sexual integral. Nos visitó Elizabeth Flores, ella es psicóloga, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa, que no va a ser la semana siguiente, sino dentro de 2 semanas. La próxima semana me rajo, me voy. Chau, gracias.